¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega especial de Fútbol Infinito. Hace, 4 años y medio, estábamos, no, 4 años, estábamos con también un sorteo y ahora estamos con el resultado del sorteo de otro mundial. Estamos 4 años mayores, Jaime, pero quizá con la misma emoción que sentíamos después de lo que fue el sorteo de Qatar. En este caso, la diferencia es que has estado presencialmente en la capital de Estados Unidos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Me acordaba, todos los sorteos son en frío, ¿verdad? Porque ese de Rusia también había sido bajo la nieve, aquel de Leipzig había sido bajo la nieve, Sí. pero también con la emoción de que se va armando el cuadro, se va acercando el Mundial, aquel torneo que cuando acaba lo vemos tan lejos y después ya está a la vuelta de la esquina. Un Ujú. sorteo con particularidades, Vizca. Un sorteo que, Sí. uno, no tiene a los 38, eh, cosa que no 48. había pasado, 48, perdón, cosa que no había pasado antes, pero eh, eso es una de las cosas claves, digamos, en este sorteo, eh, que, que, bueno, tenía también sus condicionantes, ¿verdad? Porque había gente del repechaje que estaba bloqueada de ir a grupos de Conmebol, de Claro. CONCACAF y de Asia o de África. La realidad es que estamos acá, la realidad es que el mapa está un poco armado. ¿Y cuál es la otra particularidad? Siempre después de un sorteo teníamos la posibilidad de conocer el cuadro de octavos en adelante. Ahora, como entran los mejores terceros y entran por ranking, Pero algo se puede intuir, ¿eh? hay 495 variables de cómo Sí, puede pero quedar bueno, conformado el bueno, cuadro. si ganas el grupo, si ganas el grupo, por ejemplo, mira, si Argentina gana su grupo, que estamos hablando del grupo J, es el de Argentina, ¿no? Sí, K. Grupo J. Se enfrentará contra el segundo del grupo H, que es el grupo de España y Uruguay. A ver, claro, eso está claro. Lo que no está claro, porque Son los terceros. claro, esos son los que te generan todas las variables, las variantes de cómo podría armarse el cuadro. Pero bueno, Sí. a los bifes, En esa misma llave también, por ejemplo, sí, si México gana el grupo, no sabe contra quién se enfrenta, tendría que ser un tercero, y lo que sí sabe es que después, en la ronda siguiente, la de octavos, va contra el ganador del grupo L, que es el que contiene a Inglaterra, a Croacia, a Ghana y a Panamá. O sea, México no sabe ahí, pero dice, bueno, otra vez en lo que sería el quinto partido, a ver si logra meterse en cuartos de final. Por ejemplo, sí, esa pero es la gran incógnita para México. yo creo que el quinto partido no es un mérito para México en este mundial, En este sino formato no. los cuartos de final. Es decir, cuando México ha hablado del quinto partido se refería a llegar a Al cuartos, sexto. y en este caso cuartos es el sexto. Es decir, quinto partido para México es quedarse en el mismo lugar donde se ha quedado desde el 86. Claro, exacto. Y esa es un poco la cuestión de la situación. Eh, Está haciendo frío, por haciendo. si No, acaso, si ¿eh? no se ha dado cuenta. Está haciendo frío si no Sí, se ha no, no. percatado. Vi la Es el nieve primer, y me asusté un poquito. es el primer fútbol infinito en la nieve. Sí, eso es verdad. Hemos estado en el desierto, hemos estado en el lago Ontario. Sí. eh, Bueno, yo estaba en sitios diversos también, pero no recuerdo haber estado en la nieve. no, no. ¿Por dónde comenzamos, querido amigo? Bueno, haciendo las cuentas en cuanto a los coeficientes, porque decíamos, al que le toque Noruega tendrá el grupo más complicado, pero me parece que por la complejidad del sorteo y por todas las otras circunstancias, quedarse con la fase de grupos es como quedarse muy en la superficie de lo que va a ser este mundial, porque a medida que se avance, como está todo tan diseminado, la cosa se puede llegar a complicar. Pero Francia, que está en el grupo I, tendrá a Senegal, que básicamente la elimina cuando llega al Mundial de 2002 como campeona del mundo, y después va a tener a Noruega en su último partido. No es un grupo nada fácil para la selección de Deschamps y la de Kylian Mbappé. Lo tenía yo a ese como uno de los grupos de la muerte, que son creo que tres, y con la posibilidad de que sea Canadá, dependiendo quién llegue también. Eh, Yo tengo ese, como ese grupos no, más complicados, mira, el de Francia,
Sí, el L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Panamá. O sea, pobre Panamá, 2 mundiales, Sí. en los 2 cayó con dos europeos y un africano. Después, o sea, si sacamos siempre al tercero, que es como un elemento, sin ser peyorativo, de descarte, me parece que el grupo más sencillo es el de España, descartando al tercero, ¿no? Que en el caso de España estaríamos hablando de Cabo Verde, ranking 68. Y estoy hablando solamente de ranking, Jaime. O sea, si de algo ha de servir el ranking es para situarnos un poco a los seleccionados en un espectro mundial, aunque la realidad es que por cómo se está dando el planeta fútbol, es muy extraño que los seleccionados se crucen con otro de una confederación extraña y con lo cual hacer una medición de fuerzas. Sí, y también un poco lo que pasa, viste, es que de las selecciones del repechaje, tanto europeo como internacional, a ver, si hubieran clasificado directo al Mundial, Bosnia, Irlanda del Norte, Macedonia, Uh -huh. Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia, Nueva hubieran Caledonia. estado Bueno, en el bombo Jamaica y Nueva 4. Caledonia van por el mismo, o No, sea no, que ahí no. sí, sí, pero no, escúchame. Esas selecciones que te acabo de mencionar, si hubieran clasificado directo, hubieran estado en el bombo 4, en el bombo que estarían si llegan. Todo el resto de selecciones de repechaje, es decir, 12 de las 16 europeas, Sí. más el Congo, más Irak, si hubieran clasificado directo, estarían entre el 2 y el 3. Entonces, te van a llegar selecciones que quizás están a la altura de las ya clasificadas o inclusive Claro. superiores. Sí, eso puede ocurrir en el caso del grupo de Canadá, que si clasifica a Italia, que es el de mejor ranking entre todos los que van a jugar las repescas, generaría aún así no generaría digamos, una sumatoria de coeficientes tan baja. Creo que sí lo han sacado bastante acomodado los otros dos anfitriones. Estados Unidos, que si clasifica a Turquía estarán siendo un grupo moderado, y la propia México, que si clasifica a Dinamarca, que es el mejor rankeado de los que van a jugar ese repechaje, podría medio que complicarse, pero igual México, de los que estaba en el primer bombo, es el penúltimo en cuanto a ranking, y creo que por eso mismo, en el caso de ser Dinamarca y en el caso de ser Corea del Sur, están bastante cerca en el ranking. Y eso puede llegar a ser complicado para la selección mexicana, que sabemos que va a jugar el primer partido del Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca. Contra Sudáfrica. Sí. El grupo de Contra... Ecuador, el grupo de la Tri, lo voy a pasear un poco. No es un grupo difícil. No, es dificilísimo. Es terrible el grupo de Ecuador. Curazao, Además te de ser... toca Curazao, clasifican 8 de los 12 Sí, terceros, Jaime. pero para mí el grupo de Ecuador es terrible. Es un déjà vu del Mundial pasado. Porque, Nah, no tengas miedo. Bueno, tenés a Curazao que tuviste a Qatar. Después tenés a claro, Alemania que tuviste a Países Bajos. Y después tenés a Costa de Marfil que tuviste a Senegal. Pero no claro. sé si esta Costa de Marfil es la misma Senegal de hace 4 años. Bueno, 3 años y No, medio. pero eso es un déjà vu porque ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando tienes un rival tan débil? Esos 3 puntos no sirven de nada, porque son 3 puntos que los tienen Eso es todos. verdad, eso es verdad. Te tenés que ir a jugar la clasificación con el resto. Pero Claro. también tenés la red de que podés clasificar como tercero. Aparte, Ecuador debuta contra Costa de Marfil sin Moisés Caicedo. Claro, que está sancionado. Y cierras con Alemania. Es correcto. Es Sí. terrible el grupo de Ecuador. Alemania va contra Curazao, entonces Costa de Marfil, Ecuador, segundo partido. Después Ecuador va contra Curazao y cierra contra Alemania, o sea, ya con un margen muy escaso para, digamos, la calculadora. Aunque ya las calculadoras no existen, son un elemento que se han acoplado a los teléfonos. Sí, exactamente. Vas a llegar. A mí el grupo de Ecuador me parece muy complejo porque siento No hay que que los equipos. achicarse, Jaime, no hay, la mejor defensa de la Conmebol, un equipo muy sólido, no hay que achicarse. El problema es que esto se gana haciendo goles y Sí, siento que nosotros
tenemos esa fortaleza defensiva, creo que somos la mejor defensa de la Conmebol por números y por rendimiento, pero la realidad es que nuestra principal fortaleza es desdibujar rivales, es que los rivales sufran mucho contra nosotros, porque somos físicamente potentes, porque somos capaces de ganar los duelos individuales, porque somos extraordinarios en los rebotes, pero toda esa descripción que te acabo de, en las segundas pelotas, perdón, toda esa descripción que te acabo de hacer calza en lo que es Ghana y en lo que es Alemania. Claro. Entonces, le vas a entrar, tus virtudes son las mismas que las de ellos, y ahí ya estás entrando en un partido donde vas a tener que vivir de momentos. Y siento que quizás eso es un poco el talón de Aquiles, no solo de Ecuador, sino de las selecciones americanas, con la excepción de Brasil y Argentina. O sea, con lo que decís es con cierto potencial desde lo físico, ¿no? A partir de lo cual quizá Ecuador haya sacado una cierta ventaja en la eliminatoria, donde también sabemos bien impera mucho el aspecto de la geografía, ¿no? Sí, pero es una geografía que Ecuador la sufrió más de lo que le sirvió, al punto que Ecuador terminó jugando en Guayaquil. Sí. No logró sacar la ventaja de lo físico. Ahora, acá el tema es Alemania. O sea, sí. Cuando tú dices Alemania, dices, 4 veces campeón del mundo, ¿verdad? Sí. Y quizás es el nombre que más asusta. A mí me preocupa más Ghana que Alemania. Alemania, no nos olvidemos que Alemania viene del título mundial a 2 eliminaciones en fase de grupos. Viene de cambiar entrenadores y que a la larga no eran el problema, porque Flick le está yendo muy bien. A una Bundesliga dominada por entrenadores extranjeros y con grandes jugadores no alemanes. Entonces, claro, Alemania llega a este mundial, vieja, y pierde con Eslovaquia en el camino. Es un momento extraño. Bueno, y ahí está el chico Karl, 17 años, que viene asomando. A ver, vamos a proyectarnos un poquito más adelante. Yo creo que Ecuador va a pasar y que va a pasar como segunda del grupo. Mira lo que te digo. Siendo Ecuador segunda de su grupo, avanzaría contra el segundo del grupo I. Y ahí es donde realmente viene la dificultad. Porque estás hablando del grupo de Francia, Senegal, Noruega y el hipotético Intercontinental 2, que es Bolivia, Surinam o Irak. Es que ese grupo es complicado. Ese grupo es muy complicado. Todo ese grupo, el grupo de Canadá, la fase de grupo de Ecuador, es en Estados Unidos. Sí. Me preguntaban a mí cuáles son mis favoritos hoy, ¿verdad? Y yo creo que mis dos favoritos es uno, Francia, porque tiene una infinita capacidad de reinventarse. Cuando tomamos quién ha competido en los últimos 3 mundiales, es Francia. Campeón final y cuartos ante el campeón. Mismo entrenador, misma metodología, misma capacidad infinita de renovarse. Y después, creo que es el mejor momento histórico de Portugal. Creo que es la primera vez en la historia que Portugal no llega como candidata en base a si está Figo, si está Eusebio, si está Cristiano, sino en base a tener una base muy sólida. Sí. Una base muy sólida, una generación extensa de jugadores y de haber ido un poco en contra de lo que busca Alemania, Inglaterra con Tuchel, lo que busca Alemania con Nagelsmann, el pantano en el que sigue metido Italia, sino que es mucho más parecida a Francia. Es mucho más parecida a Francia. No solo dependiente del talento individual, sino también del trabajo colectivo. Y no solamente de parte de los que eran jugadores habilidosos, que se veía que quizá faltaba un poco de carácter en esa selección, como que ahora ya también tienen ese empaque desde lo emocional. Lo que sí, fíjate, el ganador del grupo E, que es el grupo de Alemania, si Alemania gana el grupo, se cruzaría contra el ganador del grupo de Francia en octavos de final. Que debería ser Francia. Entonces estarías hablando de un octavo de final en Filadelfia, el día de la independencia, y en Filadelfia nada menos, que tendría al ganador del grupo I, que es el grupo de Francia, y el ganador del grupo E, que es a Alemania, en el hipotético caso que todo eso diera como técnicamente tiene que dar en el papel. Si bien es cierto, estos grupos se van a cruzar en 16avos contra un tercero, pero después ya ahí arranca una carrera frenética. Sí.
una carrera frenética es que a ver, en 16avos van a jugar el mismo número de equipos que jugaron los mundiales anteriores, 32. Claro. Es decir, el mundial de 32 eliminaba en cada fase al 50% de los equipos. Es decir, de los 32 se eliminaban 16, después se eliminaban 8, 4, 2, 1. Ahora, en la primera fase se va a eliminar un tercio. O sea, 16 de 48. De 48. 16 de 48. Entonces, claro, el hecho de que haya grupos de la muerte ya es una particularidad en sí mismo, porque la lógica era que, con tantas selecciones, no debía haber grupos de la muerte. Pero hubo 3, o hay 3. Y si hay 3 grupos de la muerte, hay otros 3 que son bastante blandengues. Sí, sí. México, Estados Unidos. Eso es correcto. Sí, sí, el de Estados Unidos, yo te diría que incluso... El de España. O sea, sí, el de España es blando. Si sumamos coeficientes, sacando al de peor coeficiente, y por ejemplo, aún en el mejor de los casos, en el de Estados Unidos, te da por coeficiente más blando que... No, un poquito más duro que el grupo de Ecuador. Y Ecuador, por tener a Curazao, te lo haría un poquito más blando, pero sacando a Curazao, no, aún así no es un... O sea, está parejo porque Costa de Marfil está más allá del puesto 40, Jaime. Pero en cuanto a los 4 iniciales, el más blando de todos es, sin saberlo, o sea, asumiendo que será Dinamarca en el A, Italia en el B, Turquía en el D, Polonia o Ucrania en el F, Irak en el I y la República Democrática del Congo en el K. No estamos hablando de grupos tan blandos como el grupo de Curazao, por ejemplo. Claro, pero es porque Curazao te baja el ranking. Curazao te lo baja todo, exactamente. Creo que hay selecciones, Vija, que si nosotros decimos, ok, ¿qué selecciones a vista, verdad? Por presente. O Nueva Zelanda te baja mucho el grupo de Bélgica, por ejemplo. Claro, pero es que ahí viene una pregunta que es tremendamente subjetiva. Pero si nosotros decimos, por puro conocimiento, ¿qué equipos hoy no tienen un rendimiento acorde a su ranking? Y ahí está Curazao, ahí está Noruega, ahí está Nueva Zelanda, por ejemplo. Lo que sí te voy a proponer para el próximo Fútbol Infinito, porque no sé cuánto tiempo tenés ahora, es hacer una proyección, jugar y colocar, asumir el resultado de cada grupo y a partir de ahí hacer la llave, porque me parece que la división de este sorteo pasa por quedarnos en lo primero para después interpretar un poco lo segundo, que es el camino que se dibuja a partir del cual sabremos quién tiene una ruta complicada hacia el título, porque me parece que hay algunos que se están quedando con lo que va a pasar, lo primero obviamente en la fase de grupos, pero que después comienza otro camino donde la climatología será un elemento para tener en cuenta, la geografía será un elemento para tener en cuenta también. Y los rivales, por supuesto. A ver, desde que acabó el sorteo hasta ahora que me acabo de conectar contigo estuve al aire, entonces hay cosas que me faltan de conectar, pero de las cosas que sí alcancé a apreciar, por ejemplo, y tú me las vas a validar o no, porque... Yo tengo el bracket acá, sí. Comprenderás que con guantes no puedo ver el teléfono. No, tranquilo. Yo te ayudo. España, me parece que hasta semis, si gana el grupo, no se cruza con ningún ganador de grupo. A ver, España es grupo H. Claro. Se encuentra, claro, España va con, si gana el grupo en Los Ángeles, jugaría en Los Ángeles el 16avo de final, lo jugaría contra el segundo del grupo J, que es el grupo de Argentina. Claro, exacto. Y después enfrentaría a los segundos del grupo K, que podría llegar a ser Colombia, y el del L, que pongamos que podría llegar a ser Croacia. Pongamos. O sea... ¿Cuándo se cruzaría con un ganador de grupo? Recién en semis, ¿verdad? Recién en cuartos. Recién en cuartos. A ver, Argentina. Cuartos, sí. Argentina, que mucha gente se agarró la cabeza porque todo el mundo decía, no, Argentina va a estar en el C o en el H porque lo van ya en octavos se cruza con un ganador de grupo. Claro, no, pero... No. En Argentina si gana el grupo J, no, también en cuartos se cruza. Le pasa lo mismo. Es que a eso es lo que yo iba. Que todo el mundo decía, no, es que Argentina lo van a poner en el C y lo van a poner en el H para que juegue en Miami, para que Messi no se mueva de casa. Y cuando Argentina salió en el grupo que salió y le tocó Kansas, Dallas y San Francisco, la gente se agarró la cabeza. Claro. Y claro, pero
el camino que le toca a Argentina después es eso. Te cruzas con un ganador de grupo recién en cuartos. Recién Escúchame, en cuartos, sí. si te cruzas con un ganador de grupos en cuartos, eh, perdón, si tú llegas a cuartos, lo único es que te cruzas con un ganador de grupo. Si no Claro, te claro, cruzas con claro. un ganador de grupos en cuartos, Bueno, en y un que mundial de también puede haber 24, puede haber un de batacazo 32 o de también, ¿no? 48, Sí. es porque uno de esos ganadores de grupos se quedó fuera. Pero la lógica es que los ganadores de Lo que te grupos puede estén dar en en cuartos. cuartos es un Cristiano Messi, eso sí. Tenemos un Haaland Mbappé. Eso me gustó. Sí. Cristiano Messi, posible cuarto de final, porque si Portugal gana el grupo, irá con un tercero. Y si pasa, irá contra el cruce de un tercero contra el ganador del grupo B, que ahí estaríamos hablando de que es cabeza de grupo Canadá, están Qatar, Suiza y el potencial hecho de que sea Italia, ¿no? Italia. ¿Tú sabes lo que sería, y lo hablaba acá con Elizabeth Pérez, un Toronto, un Canadá-Italia en Toronto? Me parece que es la comunidad. Canadá, Italia en Toronto y encima de todo sería primer partido. Claro, pero la comunidad italiana, una de las comunidades italianas más grandes del mundo, está en Toronto. Sí, sí. Ese es el grupo B. Ese partido se jugaría el 12 de junio, efectivamente. Y se sabe también en ese grupo que ya está todo definido. Qatar, Suiza van a jugar en San Francisco, en Santa Clara. Canadá jugaría el segundo partido en Vancouver y el tercero también en Vancouver. Sí. Canadá, el único que juega en el este, es el primero. Por Sí. eso, una de las cosas que era complicada, hay dos traslados complicados para mí en todo el mundial. El uno es de Canadá más el que juegue con Canadá el primer partido, porque los dos de ahí se van a la costa oeste. Es el viaje más largo que hay en toda la fase de grupos. Y después Sudáfrica y el europeo, el segundo partido lo juega en Atlanta. Entonces ellos abren en México, se van a Atlanta y vuelven a México. Mientras que México y Corea del Sur no se mueven de México en toda la fase de grupos. Bueno, te digo que si Argentina gana su grupo J, jugará contra el segundo del grupo H, que puede ser Uruguay. Figueredo estaba aquí celebrando el grupo que le tocó. Sí, pero después el camino no lo veo sencillo, ¿eh? Para ninguno de los dos. O sea, Uruguay no quiere cruzarse con Argentina y Argentina no quiere cruzarse con Uruguay. No, y aparte que es un grupo donde Uruguay no. O sea, si Uruguay es tercero, es fracaso. Así entre como Sí. tercero. Yo quiero pensar, Jaime, que las veces que se cruzaron en mundiales, uno de los dos salió campeón, si la memoria no me falla. A ver, la memoria del 30, 30. final, Sí, en y el después 50 no me acuerdo. 86 en octavos. Sí, después no se volvieron a cruzar. En el 90 no se cruzaron. En el 94 no fue Uruguay. No, en el 66 tampoco. Argentina no va al 50, en los otros mundiales no. No. Entonces que se crucen. Históricamente, ya te digo, uno de los dos estaría marcado para ser campeón. Hablábamos del tema de siendo el otro favorito España. Vamos a ver por el lado de España. No sé si ya lo tocamos. Ganador del grupo H, hacer la simulación. Sí, iría contra el segundo del grupo J, que sería el de Argentina, en la siguiente instancia, y iría contra el segundo del grupo K o del grupo L, del grupo de Colombia o del grupo de Inglaterra. O sea, digo, de Colombia, Portugal o de Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá. En cuanto a Francia, lo que decías, Francia, grupo I, va por la parte superior. Si gana el grupo, que lo tiene difícil, iría contra un tercero. Y si gana esa llave, iría contra el ganador del grupo E en octavos de final. Y el grupo E es el de Alemania. O sea que me parece que el de los cabezas de serie que lo tiene más complicado en general es Francia. Sí, y también es el que tiene más complicado ganar el grupo, aunque no debería. Claro. Debería ganarlo, pero es quizás el que tiene más complicado. Porque, por ejemplo, hay ciertos grupos que, por ejemplo, para mí el grupo de Colombia es complicadísimo, tremendamente complicado.
pero Portugal sigue siendo el mejor de los 4 posibles. Digamos que entra el Congo, ¿verdad? Sí. Y es muy complicado definir qué pasa después de Portugal. Ahora, ¿de cuál estábamos hablando? Estábamos hablando de Francia. De Francia. Ahora, en Francia, Noruega es quizás el gran tiro al aire del Mundial. ¿Ok? Sí. Porque uno, sabemos el presente de los jugadores noruegos. Dos, sabemos lo que ha hecho en la eliminatoria. Sí. Pero todavía no sabemos si es que fue una gran Noruega o fue una terriblemente mala Italia. No, yo creo que es una gran Noruega. El tema Yo es tener también creo que la versatilidad para poder enfrentarlo. Yo también creo, Vizca, yo también creo, pero... Déjame ver el aspecto geográfico de lo que le puede llegar a tocar a Noruega. Pero ¿a qué voy con lo de Noruega? Yo también creo que es una gran Noruega, por el plantel que tiene, por el momento que atraviesa. Pero Italia no sabemos qué es. Y Noruega, como su ranking estaba tan malo, ni la hemos visto en Eurocopas, Claro. ni la hemos visto en Nations League con las selecciones potentes. Es decir, nuestra única referencia real de Noruega, es los 2 partidos con Italia. No la hemos visto. Creemos, yo estoy convencido contigo, estoy de acuerdo contigo que es una gran Noruega. Pero con pruebas fehacientes... Nos vamos por el lado de también, bueno, de los nombres, cosa que también es el pecado que uno comete cuando ve una selección. Y una selección no es solamente 1, 2 o 3 jugadores, es un armado de equipo. Lo que pasa es que estamos viendo este mano a mano contra Italia y 2 partidos ganados de manera clara. Y después, bueno, también el aspecto de la competición, que desde 1998 no estar en una Copa del Mundo. Es que hay 3 de ese grupito, ¿no? El otro es Austria y el otro es Escocia. Y después desde 2000, o sea, Noruega desde 2000, no había nacido Erling Haaland todavía, que no compite en un torneo grande. ¿Pasará factura eso? Fíjate que el Mundial pasado, con Haaland ya, no Haaland de hoy, pero Haaland ya del Dortmund, no llegó ni al repechaje. No. Y ya Odegaard estaba o sea, era la Noruega de Carew, la que jugó el Mundial del 98. Claro. De John Carew. Exactamente. Hablando de gente de cosas del 98, acuérdate que Brasil abre el Mundial del 98 con Escocia. Con Escocia, sí. Han vuelto a caer en el mismo grupo. Ese grupo es flojito. Bueno, pero te digo que es un grupo que no está, o sea, si sacás a Haití es para competir, porque tenés a Marruecos después de Brasil, que no es la mejor Brasil, Marruecos semifinalista de la pasada Copa del Mundo, y después, bueno, sí Escocia, que Escocia lleva un gran tiempo de ausencia y de buenos resultados en la alta competencia. Tiene Escocia un récord que yo creo que lo va a romper en esta Copa del Mundo. Escocia es la selección que jugó más mundiales sin nunca superar la fase de grupos. 8. Yo creería que en este mundial Escocia debería superar la fase de grupos. Correcto. Escocia, que no juega un mundial justamente desde 1998, jugó 5 consecutivos entre el 74 y el 90. En su totalidad, en 23 partidos, solamente ha ganado 4 encuentros en mundiales. Y en la Eurocopa, que era lo que mencionábamos, jugó 2 seguidas, pero tampoco ganó un partido en 20 y en 24. Y después su anterior participación había sido en 1996. O sea, un fútbol que se quedó viejo. Hablando de fútbol que se quedó viejo, háblame de Holanda. Y puede ser una selección que se quedara vieja, ¿eh? Pues yo veía, y este era Bueno, Holanda puede jugar en México, ¿ves? Su debut, eso lo sabremos mañana. Podría jugar en Monterrey, el primer partido, o en Texas, contra Japón. No es un partido sencillo. Es un grupo que, si pasara Polonia, entendiendo que está Túnez, es un grupo que podría llegar a ser competitivo. También es uno de los grupos difíciles, porque al estar Japón, que es de los mejores del Bombo 2, y
y al estar Túnez, que no es de los tan malos del Bombo 3, Ujú. y si eso le agregáramos Polonia, yo creo que tendríamos un grupo muy cerrado, muy competitivo. Yo te lo he marcado con un grupo quizás sin un gran candidato y como uno de los grupos más parejos Sí. de la fase inicial. Holanda es un enigma porque cuando uno habla de historia, uno siempre dice, la mejor que nunca fue campeona, ¿verdad? Las 3 finales Sí. perdidas, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que Holanda perdió un partido en 90 minutos? Contra Portugal en los octavos del 2006. Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que Holanda perdió un partido en la final En los contra España 90. en el 2010? Uh-huh. En los 90 Bueno, no, fue lo perdió, acá, ese lo perdió en 120, fíjate, encima de todo. claro, en los 90 fue aquel contra Portugal en Nuremberg en el Sí, 2006. En el sí, 120 lo pierde contra España y después tiene 2 eliminaciones con Argentina en penales. sí, O sea, señor. Holanda no ha perdido en cancha. No. Claro, después te pones a ver y ves los entrenadores. Y Holanda es Van Gaal, Koeman, Van Gaal y otra vez Koeman. Hmm. Eh, Sí. en esta vorágine de formar jugadores para vender, los equipos holandeses los forman para quedárselos. Y después cuando saltan a la Premier y todo, no se adaptan y vuelven. Mira cuántos años le ha tomado De Jong ser protagonista con el Barcelona. Pero ten en El cuenta 9 de esto, de Holanda, aquella muy buena generación del Ajax en 2019, uh-huh, me parece que no hemos vuelto a ver, porque en aquel equipo había muchos jugadores holandeses, o sea que de esa camada ha ido un poquito más a la baja. Mira, estaba repasando el plantel, Verbruggen es el arquero, tiene 23 años, del o Brighton. Flecken es mayor, tiene 32, pero de los defensores son todos maduros, el mayor, que cumplirá 35 en el Mundial, Van Dijk, pero Van de Ven, un muy buen valor, tiene recién 24, tendrá 25 a la altura del Mundial. De los mediocampistas, Reinders sí va a tener una oportunidad. De Jong tiene 28, tendrá 29 en la Copa del Mundo. Grafenberg, ahí sí ve un poquito de frescura. Timber tiene 24, tendrá 25. Xavi Simons tiene 22, tendrá 23. Ahí hay un poco de brotes frescos. Pero después un Pero equipo que te sigue dependiendo de Memphis Depay o de Weghorst en el ataque, quizá Justin Kluivert podría llegar a ser como un revulsivo. Koop ni siquiera lo Miners, que llaman. tiene 27 años. Ese va a ir por Surinam o por Curazao. Pues no lo llaman a Kluivert. Pero ya ha jugado con Holanda. O sea, me parece que va a tener que, no sé cómo es el periodo que tiene que pasar para poder cambiar Sí. de selección. Pero bueno, No lo llaman Holanda desde noviembre de 2025, así que lo veo complicado, Jaime. sí. Bueno, mañana tengo el Bournemouth, ahí te contaré qué tal anda Justin Perfecto. Kluivert. Se ha caído un poquito el Bournemouth. Pero Más o menos. y en los resultados se ha caído un poquito. Pero mira, Memphis Depay es el goleador histórico de la selección. Es el delantero del Corinthians. Claro, está jugando en Corinthians. Tiene, mucha gente ya se entregó por él. Tiene 31 años, tendrá 32 en la Copa del Mundo. Es una rareza total. Sí. Entonces, Holanda creo que también es una de esas que está un poco con el nombre histórico más que con el presente real de lo que Exacto. potencialmente podría ser. Claro, Está tiene chapeando con mucha el espalda. nombre. Está Sí. chapeando con el nombre. Está chapeando con el nombre. ¿Qué más nos está quedando? Me quedan 10 minutos. Bueno, O sea, el no, camino brasileño. Brasil me si voy a gana el congelar. grupo. Sí. ¿Qué te quedan? ¿3 minutos? Me quedan 8. No, 10. 8. ¿Qué hora es? 10. 10. Ok. Son menos 10. Ya, 11 me quedan. Dale. 49. 11, perfecto. Bueno, yo despido el programa a la hora en punto. Brasil, si gana el grupo, su grupo, va a jugar en Houston. Y a ver, déjame ver el grupo de Brasil si ya está definido las sedes. No, todavía no, Sí, pero pero. sería costa este. Uh-huh. Y New centro. Jersey o Boston, sí.
Y después por ahí el último, no, el último partido puede ser Atlanta o Miami. Entonces, Brasil, grupo C, va a ir contra el segundo del grupo F, justamente que veníamos hablando del grupo de Holanda. Podría llegar a ser Japón. Entonces, después se cruzaría contra un segundo de grupo E o de grupo I. El grupo E de Ecuador puede ser Alemania, Ecuador. Costa de Marfil. Y Sí. el del grupo I es el grupo de Francia, puede ser Noruega. Ese es el ¿Sabes que camino de Ecuador. el último partido en Noruega en un mundial Sí, se lo ganó a Brasil? 1998. En la fase de grupos, Noruega estaba eliminado, Brasil estaba clasificado y le ganó Noruega. Brasil puso muchos suplentes ese día. Entonces, Brasil, dijimos, contra el segundo del grupo de Holanda, en fase de 16avos, la que no existía, y luego contra el segundo del grupo de Alemania, donde está Ecuador, y contra el segundo del grupo de Francia, donde está Noruega. Eso se jugaría, Jaime, en New Jersey. ¿Sabes qué es lo que me está Y después quedando? se enfrentaría con el camino que tiene México, porque México tiene un camino... eso sería lo más complicado para México, hasta cuartos de final. Porque México podría jugar contra el ganador del grupo de Inglaterra, pero juega contra un tercero si gana el grupo. Tú sabes que hay algo que estoy ahorita visualizando, escuchándote. Como te digo, había cosas que no las tenía del todo claras porque estaba al aire. Todo pinta muy bien para los ganadores de grupo hasta cuartos. Uh-huh. O para los favoritos. Y claro, y hay gente muy favorita para ganar de grupo. El Claro. que no gana su grupo se sale de secuencia, es decir, toma un camino no de ganador de grupo, y Inesperado. va a ir desde 16avos hasta la final cruzándose con candidatos. O sea, Sí, Brasil, Argentina, Francia, Portugal, el que tú quieras, llega a sí, no ganar su grupo y se va por un camino rocoso, pero muy rocoso. sí, Entonces, sí, sí, parece sí. todo como muy lindo hasta cuartos. Claro, parece todo súper pavimentado y si te quedas con la primera parte, o sea, con lo que se ve en el sorteo, pero ya te digo, haciendo una simulación, analizando todo el cuadro, después viene lo otro y mañana sabremos un poquito más también con lo que respecta al aspecto de las sedes, porque yo escuchaba por ahí un analista que decía, jugar en un domo será una gran garantía. ¿Por qué? Desde lo climatológico, por la temperatura, por si hay una tormenta que no tengas que parar, que no tengas que atrasar tu partido. Eso me parece, Jaime, que es un punto muy a tener en cuenta, porque en Qatar no teníamos este aspecto de la climatología y acá sí. Acá sí. Fíjate que resulta que acá vamos a tener más eh, conversación sobre la climatología de la que tuvimos en Y Qatar de la geografía. y de la geografía y de los usos horarios, porque ojo, la división de los usos horarios en Estados Unidos, los 4 usos horarios, no es tan perfecta, en el sentido de que Texas está mucho más en el centro del país que hacia uno de los lados. Uh -huh. Pero Texas está a 1 hora de diferencia de la costa este y a 2 de la costa oeste. Oeste. Entonces, claro, en distancia no es un gran viaje San Francisco-Dallas, pero te Son estás 3 horas. 2 y media, 3, pero te estás llevando 2 usos horarios. Sí, O sea, Dallas está casi a la misma distancia de Miami, por ejemplo, que de Los sí, Ángeles, casi. sí. Pero la Casi en diferencia el es que medio. Uh a -huh. Miami hay un uso horario de diferencia y a California hay 2. Sí, igual lo que tenés creo que es Arlington, ¿no? No, no Dallas. Pero es lo mismo. Es como que diga Fort Sí, casi Lauderdale, lo mismo. con todo el respeto a la gente de Casi, Arlington. casi lo mismo. Pero lo que sí es que Arlington llega hasta la ronda de 16avos, por lo que veo. No, ¿en serio? Ah, no, no. Hasta octavos. Si ese es uno de los mejores. Me llama la atención que un Hasta estadio, octavos, hasta octavos. me llama la atención que un estadio cerrado, o sea, un domo, Sí. llegue No, y hasta después tan tenés una semifinal en cerca. Arlington, perdón. Vuelve a aparecer más adelante. O sea, no tiene cuartos, pero tiene semis.
Exactamente. ¿Y dónde son los cuartos? Foxborough, Inglewood, Ok, Miami ok. Gardens, Kansas City. Todos abiertos. Sí. Bueno, Inglewood, SoFi no es cerrado. Yo creo que es abierto, SoFi. A ver si tiene techo retráctil. Yo creo que tiene Yo techo, creo que no. Jaime, ¿eh? ¿No? No, no. En California no. No, yo no creo que en California hayan hecho un Sí, dice partido. que tiene paneles translúcidos para control de clima. Eso no quiere decir que tiene techo. Bueno, tiene control de clima. Acá hay un tema de control de Claro, clima. pero Pero tiene, sí tiene techo. Tiene techo ¿viste? translúcido. Eso es una sorpresa para mí. Te hubiera perdido la apuesta ahí. Como no es un estadio de fútbol y nosotros de fútbol americano andábamos bastante flojos, Sí, pero bueno, acá estoy con Ayudín. Yo con Ayudín sí, sí. puedo sacar ventaja. A ver, Pero hablamos de México. la semifinal en Atlanta, ¿ves? Claro, la otra es en Arlington. Ahí Claro. sí. En Arlington tenés ventaja. Las dos semifinales son en estadio cerrado. Y eso ya creo que va a ser de cara a la final, que es en estadio abierto, una pequeña ventaja. A ver, voy de memoria. Hablamos de México, hablamos de Canadá, hablamos de España, que está en el C. Sí, sí. ¿Está en el C España? No. Estados ¿Quién es el del Unidos. C? No, Estados Unidos El está en del el C es D. Brasil. Hablamos de Brasil. Estados Unidos, ojo, Vizca, que de todo lo que le podía pasar a Estados Unidos, debutar con Paraguay no creo que era lo más agradable que le podía pasar. No Y no si, es un para, grupo para nada sencillo. y si Paraguay llega a no perder ese partido, los deja ahí, le dice, muchachos, arréglense entre ustedes ahí, porque lo mete a Estados Unidos en una olla de presión Sí. Ya que te importante. quedan 3 minutos, te digo. El ganador del grupo de Estados Unidos va contra el ganador del grupo G, que sería el ganador del grupo de Bélgica. En un caso hipotético, si ambos ganan 16avos, se encontrarían en la ronda de octavos en Seattle. Octavos en Seattle. Ok. Y luego tendrías al ganador de los ganadores de grupo contra los cuales se cruzaría, sería el ganador del grupo H, que es el grupo de España. España. Ok. O sea, no es Entonces, un camino tan complejo. ¿cuál es el E? El D es Estados Unidos. ¿El E? El E es el de Ecuador, Alemania, Ok. Ya Costa de hablamos Marfil, de ese. Curazao. ¿El F? El F es el de Países Bajos, Holanda, Japón. El B Ya de la hablamos de UEFA, ese. Ucrania y Polonia y Túnez. El G es el de Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda. Ese grupo, Bélgica no le fue para nada mal con el sorteo, pero siento que lo que tiene Bélgica ahí es un desafío porque se enfrenta, siendo favorito, o sea, no puede quejarse del grupo Bélgica, pero Bélgica se va a enfrentar a tres equipos totalmente opuestos. Es decir, se va a enfrentar a Egipto, Sí, mucho más ofensivo, mucho más alegre, mucho más de pelota al pie. Se reencuentra Salah pero que con Rudy también García, tiene que ganar, nunca ha ganado un partido en una Copa del Mundo, Jaime. nunca ha ganado. Se reencuentra a Salah con Rudy García, quien lo dirigió en la Roma. Ujú. Después le toca a Irán, Irán. que es defensivo sólido que no te permite jugar. Y después es Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda es más parecido a uno de los equipos británicos, no Inglaterra. Firme, recio, de segunda pelota, de muy buena pelota parada. El grupo no sigue después del de Bélgica, que nos falta. El grupo H es el de España, el grupo I es el de Francia, Sí. el grupo J es el de Argentina, el grupo K es el de Portugal y de Colombia, y el grupo L, un grupo también bastante parejo, es el grupo donde está la única selección centroamericana, que es Panamá, Sí. junto con Inglaterra, Croacia y Ghana. Yo te Exacto. diría ese grupo, con la excepción de Ghana, que es ranking 72, estás hablando de un grupo de coeficientes muy bajos para Y el muy alto. bombo 2 y para el bombo 3, porque Panamá era el segundo en cuanto a Sí. clasificación. El del bombo 2 era Croacia. Claro, y Croacia, Panamá del bombo 3 y Croacia del bombo Sí, 2. claro. Porque venía Eh, Noruega y después venía Panamá en el 3. Y claro. Croacia es el Bombo 2. primero o el segundo, si no me equivoco, del Del bombo 2. 2. Sí. Ese grupo es complejo, sobre todo que lo que Croacia en los últimos mundiales
ha llegado al último día de competición, que no es poca cosa. Pero la veteranía o Sí, la renovación. Pero ¿sabes qué pasa? Esta selección tiene más renovación que aquella que llegó después de la final a Qatar. Sí. Es decir, en Qatar hubo en esa semifinal más gente de la final anterior que los que van a llegar del tercer lugar a esta. Sobre todo que Croacia ha logrado... ¿Qué pasa? Croacia tenía un problema enorme de scouting. No lograban encontrar a los croatas que estaban fuera. Y claro. quien logró mejorar esa gestión fue cuando Davor Šuker llegó a la presidencia de la federación. Entonces Croacia hoy ha logrado, claro, pero ya dejó instaurado todo el proceso para poder reclutar a todos los croatas o hijos de croatas que salen de Alemania, que salen de otros países. Entonces Croacia, que tenía un problema de recambio, ya no lo tiene en la magnitud que lo tenía. Había una selección que nos faltó, que la nombraste ahí, que no la hablamos. ¿Ghana, Panamá? No, ¿De ese grupo o de otro? De otro, anterior, de los últimos. Argentina. El grupo Argentina es quizás el grupo más dispar entre el cabeza de serie y el resto. Debe ser el grupo más asequible que hay. Pero no al nivel de Noruega, no al nivel de Noruega, pero Austria es otra de esas que es mejor de lo que pinta. Sí, compitió bien en la Eurocopa Austria. Sí, y tiene ese estilo tan intenso y eso típico equipo de Rafni que no te deja jugar, que te ahoga, que te presiona, que después a veces no alcanza, pero claro. Creo que es el grupo donde el cabeza de serie tiene la diferencia más grande con el resto. Con respecto a, sí, bueno, de hecho, el 2 es Austria, que es el 24. No se rompió nada. No, sí, se cayó el micrófono. Aquí está. Así que igual ya es la hora. Te quiero dejar ir al aeropuerto para que puedas llegar bien a tus asignaciones matutinas del sábado. Don Eduardo, es un placer como siempre. No sé por qué disfruto tanto estos infinitos en remoto, en lugares no habituales. Debe ser por la carpa que te está arropando de CNN. No, ¿qué carpa de CNN? No hay ninguna carpa. Pensé que estaban bajo un techo, sí. No estoy bajo ningún techo, estoy bajo la luna de Washington. Bajo lo que sí estoy es bajo 4 capas de ropa, eso sí. Muy bien. Bueno, anda a buscar el alivio. Como siempre. Anda a buscar el alivio al aeropuerto. Don Eduardo, un placer como siempre. Igualmente. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.